Hola, voy a dar una idea de cómo introducir GeoGebra con el alumnado en un aula TIC a través de dos sesiones de aula y utilizando la ficha que dejaré en la descripción de este vídeo. Bien, lo primero es abrir GeoGebra, que lo tenemos en pantalla, con el alumnado y, bueno, cerramos lo que es la calculadora. Y en esta primera sesión no vamos a utilizar los ejes de coordenadas, con lo cual simplemente quitamos los ejes de coordenadas. Inicialmente tampoco vamos a utilizar esta ventana. Una forma de hacerlo que desaparezca o que aparezca es en vista y desactivamos la vista algebraica. Así tenemos solo una cuadrícula con la que vamos a trabajar. Poco a poco se le va diciendo al alumnado que el botón más importante, una de las cosas que le suelo decir, es la flecha elige y mueve, que nos vale para mover las figuras que creemos con facilidad. Bueno, comenzamos poniendo un punto, otro punto y la recta que pasa por dos puntos. Es muy importante ahí decirles que no vale con pasar la recta que pasa por dos puntos a ojo y hacer clic aquí, porque si hacemos eso, cuando movemos uno de los puntos ya vemos que no pasa por el punto B. Entonces es muy importante en ese primer momento decirles que la recta pasa por este punto y clic, hay que hacer clic también en este punto. De esta forma movemos la recta y pasa por estos dos. Bien, creamos un nuevo punto externo y la recta perpendicular a este punto, o sea, perpendicular por ese punto y que pase y perpendicular a esta recta. Y ya tenemos esto aquí. Después creamos la recta que pasa por el punto C y B y ahí se crea una especie de triángulo ahí. En ese triángulo me falta, tengo tres lados, tengo dos vértices, me falta un vértice aquí. Pues vamos a la herramienta intersección y damos un clic sobre el vértice. Con esto que conseguimos que tengan tres lados, tres vértices, digamos ese hipotético triángulo. Y si vamos a la herramienta ángulo, podemos hacer que además se muestre el ángulo. Clic, clic, clic y sale el ángulo. Esto es una de las cosas que pasa, que sale el ángulo exterior. Entonces le decimos que deshacer y lo único que hay que hacer es hacerlo en sentido inverso. Clic, clic, clic. Y así sale el ángulo interior. Clic, clic, clic. Y por último, el que debe ser el ángulo recto, que efectivamente aparece como ángulo recto de 90 grados. Así ellos ya aprenden a que aparezca el ángulo en cualquier polígono. Bien, pues además de esto, pues utilizamos la recta paralela a esta, clic, y de todas estas rectas paralelas quiero la que pase no a ojo, que sería así, sino exactamente por el punto C, que es este clic. Con esta visión ya podríamos intentar que ellos contestaran a la pregunta 1 de esta ficha, como son las rectas A y B y demás, ¿vale? Bien, pues a continuación le decimos que borren, si por ejemplo borramos esta recta, borrar, porque no vamos a guardar, pues podríamos borrar una a una de esa forma, pero la forma más sencilla es con el botón derecho arrastrar y dar al teclado suprimir. Con esto ya estaría hecha la primera actividad. Vamos a comenzar con la segunda actividad. Decir que inicialmente no vamos a guardar las actividades ya que esto simplemente es una introducción al GeoGebra y hemos decidido no guardar las actividades. Así que la siguiente sería enseñarles que hay dos tipos de polígonos, los polígonos que podemos hacer dando un clic de esta forma y les solemos decir, bueno, pues hagan un hexágono como este. Y ahí ya entramos en si es regular, si no es regular, cuántos lados tiene. Al ser un hexágono efectivamente tiene 6 lados. Y después de que jueguen un poquito con esto, algunos, los que van más rápido, les suelo decir que, bueno, que averigüen cómo se cambia de color. Y ellos averiguan rápidamente cómo cambias de color. Le podemos decir, con la herramienta polígono, que intenten realizar o poner en pantalla todos los polígonos que conozcan y abiertamente, pues ellos empiezan a hacer, pues bueno, pues
que sería el trapecio, vamos a poner un rectángulo, y que vayan haciendo en pantalla todos los polígonos que se le ocurran. Incluso sería ideal que hicieran todos los cuadriláteros para reforzar lo que hemos visto en clase de su clasificación, y no importa que sean irregulares, ya que en otra, más adelante vamos a hacer el trabajo con polígonos regulares. Bien, esta actividad es un poco libre, ellos colorean, hacen varias actividades y se habla un poquito en la clase de los tipos de polígonos que han realizado. Para la actividad siguiente, esta es la actividad que en principio en clase no vamos a evaluarla ni a rellenarla, ¿no? El número de los cuadriláteros, sino sería en la siguiente sesión. Lo que sí les dejamos para el final de esta clase es que ellos hagan esta actividad 3, pero de forma autónoma. Se les dice que tienen que seguir exactamente los pasos que dice que sigue la ficha, es decir, que sigan la ficha de ellos, ¿no? Y entonces los pasos de la ficha, lo vamos a hacer con un poquito de rapidez, es crear un deslizador, llamarlo con la letra N en vez de A, decir que el mínimo sería 3, el máximo 10 y el incremento 1. Ya tenemos creado este deslizador, que si cogemos la flecha lo podemos mover, ¿vale? Y ahora decimos polígono regular, y dice que pulse sobre 2 puntos, que sería el lado del polígono regular, pues ya lo tenemos, son estos 2 puntos. Y que en vez de 4 vértices, que le pongamos n vértices, es decir, que dependa del parámetro. Le decimos OK y ya lo tenemos ahí. ¿Qué hemos conseguido? Pues que tener todos los polígonos regulares, desde el de 3 lados, 4, 5, con este parámetro, trabajamos con los polígonos regulares y siempre cambiando el lado base, pues cambiará el polígono, lógicamente. Sería así. Si le damos a botón derecho, animación, pues él se animaría solo. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, botón derecho propiedades, podemos hacer que vaya a más velocidad y demás. Básicamente esto sería una sesión de clase en la que hemos hecho parte de la ficha. Esta actividad 4 la suelo utilizar cuando el alumnado va muy adelantado y hay otro alumnado que todavía va un poco más rezagado, pues lo que suelo utilizar esta actividad para decirle a los que van avanzados, mira a ver si consigues hacer esa gota con la herramienta de circunferencia. Y lo dejo sin ayuda, es decir, tiene que hacerlo de forma autónoma, intentar hacer esa gota. Con eso consigo que profundice un poco en el programa y así yo tener tiempo para los que van un poco más atrás, echar una mano a los que van un poco más atrás. También otra de las cosas que suelo hacer es que los alumnos que van adelantados se suelen levantar a ayudar al resto. Aquí para la siguiente sesión empezaremos a rellenar esta tabla de forma un poquito más extensa, ¿no? Que me dibujaran los más raros que conocieran, los 2 más raros que conocieran, no todos, sino solo 2. Ahora les diré por qué. Y por ejemplo, vamos a imaginar que es el trapecio, uno de ellos. Y entonces sí les enseñé, ellos ya sabían poner de la sesión anterior los ángulos, ¿no? Entonces, vuelve a pasar aquí lo que pasaba antes. Vamos a hacer el pequeño truquito. Y ahora tenemos aquí el trapecio. Venga, vamos a ponerlo un poquito más grande, el trapecio. Y bueno, pues aquí tenemos lo que son los ángulos. Pero me interesa también el resto de medidas. Entonces hay que activar aquí en vista, hay que activar la vista algebraica. Y todos los objetos que aparecen en pantalla aparecen aquí en la vista algebraica de aquí. Entonces, si yo le digo que me muestre la etiqueta, mostrar etiqueta, por ejemplo, este es el lado H. Si yo busco aquí el lado H, me dice que tiene 7 unidades de distancia. Estamos en unidades de GeoGebra. Esto sería 1. Si esto fuera 1 metro, pues serían 7 metros. Y el lado, vamos a ver este lado es el lado G, sería aquí 4,12. Esto es lo que mide cada uno de los lados. Vamos a aprovechar para que nos ponga ya todas las etiquetas. Y el polígono C2, pues voy al polígono C2 y esto, al ser un polígono, es el valor del área de este polígono. Con lo cual tengo los valores de
cuántos ángulos puedo ver, cuántos ángulos son iguales, cuántos no, las medidas de los lados, de los ángulos y el área. Y puedo rellenar esto con todos los polígonos. Entonces yo lo que suelo decir es que ellos en casa tienen que rellenar el resto. ¿Por qué? Porque así se acostumbran a utilizar el programa en casa. Y normalmente no hay mucho problema con que lo hagan. También saben que el programa es gratuito y que pues existe como aplicación de móvil y para tablet. Bueno, y por último, la actividad de los triángulos y puntos notables, ¿no? La del calcular el incentro, el ortocentro, el baricentro, el circuncentro, que bueno, voy a calcular uno nada más para no extenderme mucho. No hace falta, no me va a valer esta, la vista algebraica, entonces la quito para tener más espacio. Hacemos un triángulo cualquiera. Y bueno, pues empieza la actividad calculando el incentro, que es la intersección de las bisectrices. Pues nada, la herramienta bisectriz. Hay dos formas de hacerlo. Una es clic, 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 los tres puntos, ¿vale? Y otra es haciendo tocando los dos lados. Lo que pasa es que me salen dos bisectrices y ellos se pueden liar. Así que mejor hacemos esta y hacemos estas tres bisectrices que ellos vean que se cortan en un punto, que es el incentro. Intersección y marcamos ese punto. Además, ese punto de ahí lo vamos a poner un poquito de otro color y un poquito más grueso. Y estas líneas aquí las vamos a ocultar. No borrar, sino simplemente desactivar que sean visibles. Bien, ya tenemos el incentro. ¿Y qué es el incentro? Pues el centro de la circunferencia inscrita, como sabemos. Entonces, lo que les dice en la práctica es que vayan a recta perpendicular a este lado y que pase por este punto. Y ahora vamos a la herramienta intersección y pulsamos sobre la intersección del lado con ese punto y ocultamos esta recta que ya no nos va a servir y hacemos la circunferencia que pasa por este punto, o sea que tiene de centro este punto y pasa por este punto que acabamos de calcular. ¿Qué obtenemos? La circunferencia circunscrita a cualquiera de los triángulos que hagamos, ya que estamos en un programa de geometría dinámica. Bueno, pues de la misma forma no lo vamos a hacer. Habría que hacer de la ficha, pues, el baricentro, el circuncentro, el ortocentro, bueno, pues con otro tipo buscando las medianas o las mediatrices y demás. Y bien, y terminamos ya la sesión, si da tiempo, porque esta actividad es voluntaria, y podría servir también para el alumnado que va más avanzado con este lugar geométrico. Voy a hacer la construcción rápidamente para que tengan una referencia. Ocultamos, borramos esto y simplemente pues voy a hacer rápidamente la construcción. Creamos una circunferencia, punto y punto centro y punto de la circunferencia. Le damos a la herramienta punto y pulsamos sobre la circunferencia para que nos cree un punto que se pueda mover a lo largo de la circunferencia. No vale el que creamos antes, de hecho este lo vamos a ocultar. Y tenemos este punto aquí. Ahora creamos la tangente a esta circunferencia por este punto, que sería esta, y un punto exterior, que esté por aquí. La recta perpendicular a esta que pase por este punto, la intersección de estas dos rectas, y ese punto naranja que está aquí, pues cuando nosotros movamos, se va a ir moviendo. ¿Y qué va a generar? Pues vamos a ver, vamos a decirle que botón derecho sobre el punto que muestre su rastro. Es decir, que vaya dejando huella de por dónde va pasando. Y entonces así lo vamos viendo. Si pasamos por aquí, vemos qué hace esa curva cardioide que está aquí. ¿Vale? Sería interesante a lo mejor ver qué pasa cuando acercamos a este punto. ¿Qué es lo que pasaría? Movemos esto y ahora verán que cuando acercamos a ese punto, pues el lazo de la curva es más cerrado. Pues nada, con esto ya quedarían lo que son el trabajo con esta ficha y la introducción a GeoGebra en 2 sesiones
que hay que decir que dependiendo de la edad del alumnado, habrá que hacerlo de forma un poquito más dirigida o de forma un poquito más autónoma por parte del alumnado. Espero haber sido de ayuda. Un saludo.